Diputado, empezamos por usted. ¿Por qué un proyecto sobre, en definitiva, regulación de medios, servicios de comunicación audiovisual? Estaba escuchando el informe inicial y creo que ahí estaba la explicación de por qué una ley. Primero, hoy existe una ley. Consta de 9 artículos, apenas 9 artículos. Es de la época de la dictadura, si bien fue refrendada luego cuando la salida democrática, con algunas modificaciones del decreto original. Pero esa ley que hoy nos rige no contempla absolutamente nada de lo que son las innovaciones tecnológicas que en los últimos 20, 30 años han existido en el campo de las comunicaciones, entre otros. Por lo tanto, nos parece que ya solo por ese elemento habría que establecer un nuevo marco jurídico para regular un ítem que es absolutamente fundamental y estratégico en la conformación cultural y la identidad nacional. Pero aparte incorpora también todos los convenios internacionales que el Uruguay en la materia ha firmado y ha hecho ley en los últimos 20 o 30 años también. Y establece nuevos mecanismos de gestión, genera un nuevo espacio que es la televisión y los medios públicos, con una gestión diferente de la que hoy existe, e incorpora algo que hasta ahora no existía, obviamente, que son la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a la legislación internacional y a la legislación nacional, y a su vez el derecho del consumidor. Nosotros tenemos una ley que protege al consumidor, pero no teníamos una ley que protegiera específicamente al espectador. Es una ley que garantiza no solo el derecho de aquel que emite a través de los medios, sino de aquel que recibe a través de los medios, en una novedad que no es un invento uruguayo, sino que incorpora, y ese es otro aspecto de la necesidad de una ley, lo que es la legislación internacional hoy vigente en el mundo. En definitiva, lo que estamos es actualizando un marco jurídico que era absolutamente insuficiente y que aparte la experiencia demostró que en el manejo de algo que es de todos, no solo de los uruguayos, sino de todos los habitantes de la tierra, que es el uso de las frecuencias, la actual legislación no ha sido adecuada para asegurar el acceso democrático e igualitario de todos al uso de los mismos. Diputado, ¿por qué el Partido Nacional está en contra? El senador Jorge Larrañaga ha dicho esta es una ley violatoria de la libertad de expresión. Bueno, varios aspectos. El primero, creo que lo que decía Varela marca ya las distancias. Si en plena dictadura teníamos una ley con 9 artículos, ya cuando estamos hablando de una ley de 183 artículos minuciosamente elaborada con cada uno de los aspectos que hacen al control de la sociedad y el control de los medios de comunicación, el control de todo lo que es la libertad de expresión en el Uruguay, ya directamente las comparaciones saltan a la vista. Para nosotros es una ley peligrosa, perjuiciosa, discriminatoria, autoritaria, obsoleta y vieja. ¿Por qué? Eso es como para empezar por las dudas, que por si queda alguna duda de cuál es nuestra posición con respecto a este tema. Y obviamente que nace de un pecado original, digamos, el pecado original que tiene esta ley, una ley de medios, de control de los medios de comunicación. Lo primero que tendría era que haber nacido con el consenso general y político y con el consenso de todos. Cuando nace una ley que intenta ser sancionada prepo, sin la unanimidad, con a menos de un año de las elecciones, cuando hablamos de control de medios, bueno, esto puede pensarse perfectamente que es una presión sobre los medios de comunicación en un momento en donde, bueno, sabemos de algunos países que están haciendo algo por el estilo, ¿no? Lo que es el caso de Venezuela, de Ecuador, o lo que es el caso de la Argentina de los Kirchner, y que obviamente estamos bastante lejos de esta situación. Diputado Varela, lo que decía, ¿no? Una ley autoritaria, discriminatoria, violatoria de la libertad de expresión. Explicamos todo eso en el segundo párrafo. Supongo que están hablando de otra ley, pero bueno, no sé. Es muy difícil debatir en estos términos, y lo digo con todo respeto por Daniel, cuando se hacen dos lecturas tan diferentes de una realidad. A mí lo que me gustaría es que en cada caso, cada uno de estos términos que son muy duros, se explicitaran y se explicaran dónde están en la ley. Si hay algo que esta ley tiene es que justamente es garantista, y no lo decimos nosotros, lo van a decir los organismos internacionales. Establece claramente cuáles son las libertades que están garantizadas. Algunos dicen que es hasta de más que esté en una ley. A nosotros nos parece absolutamente fundamental. Ahora es raro que se argumente que esta es una ley obsoleta cuando lo que nos rige es una ley de la dictadura, que insisto, tiene 9 artículos. ¿Por qué 9 artículos en la dictadura y 183 en la democracia? Porque la dictadura es absolutamente discrecional. Entonces, un artículo le alcanzaba para establecer su autoridad.
Nosotros hacemos una ley que es larga, es cierto, porque es absolutamente exhaustiva en la medida que establece con claridad en cada uno de los artículos cuáles son los límites y los derechos y las garantías de cada uno de los participantes. No vamos a hacer una ley de 8 o 9 artículos, es absolutamente inviable en el mundo de hoy, en un mundo de las comunicaciones tan complejo como el que existimos, que pudiéramos seguirnos rigiendo con una ley que establece, y quiero decirlo porque tal vez muchos no lo sepan, que el uso de las frecuencias es revocable y provisorio. Digo porque me llama la atención que a veces algún propietario de medio de comunicación dice que esto afecta a la propiedad. No hay nada más que afecte la propiedad que uno tenga un canal de televisión o una radio bajo el régimen de revocable y provisorio. Claro, en el Uruguay lo provisorio y revocable es lo más duro y permanente que pueda existir. Ellos lo saben. Pero esta ley establece con claridad cómo se adjudican las frecuencias, cuánto tiempo se pueden tener y establece otra cosa, el pago de un canon por el uso de las mismas. Porque acá cualquier utilización de un bien público tiene una contrapartida de que se le debe devolver a la comunidad mediante dinero o contraprestaciones ese uso que es de todos. En el caso de los medios de comunicación no se tenía previsto hasta el día de hoy. Por lo tanto, con sinceridad, con mucho respeto, rechazamos absolutamente los términos que se utilizan para calificar esta ley porque no hay cómo demostrar que eso es así. Autoritaria, que viola la libertad de expresión, discriminatoria. Empecemos por el principio. Intentar explicar que para tener libertad tenemos que decir cuáles son las libertades y ponerlas en una ley, ya empezamos mal. O sea, la libertad es libre y la menos regulación posible para la libertad. Pero vamos hacia el tema peligroso porque afecta directamente la libertad de expresión, controla específicamente algunos contenidos o varios de los contenidos. ¿Qué contenidos? Bueno, hace obligatorio tanto en radiodifusión como en la televisión los distintos aspectos de obligatoriedad en cantidad de horario de transmisión para bienes nacionales que tampoco se están descriptos. Por ejemplo, música nacional. Está catalogado con autores nacionales que cantan músicas de otros países con autorías en otros países o no. No hay definiciones, pero sí está la obligatoriedad de tenerlas. Cuando de repente tenemos medios de comunicación que quieren tener solo deportes y de golpe, bueno, van a tener que imponer cómo ponen música en el medio de que a alguien se le antojó tener un programa o una radio solo deportiva y nos imponen directamente qué es lo que se tiene que hacer. Decimos que es vieja y obsoleta porque al contrario de lo que decía Varela recién, deja completamente por fuera la regulación de las nuevas tecnologías. Esto es, Internet, por ejemplo, queda completamente afuera de esta regulación. Entonces vamos a tener directamente un control sobre algunos medios de comunicación, sobre algunos medios abiertos, y lo que viene tecnológicamente avanzando a pasos agigantados termina siendo y estando fuera de la regulación. Hoy cualquier niño con su cebalita, cualquier persona hoy entrando a Internet accede a la película que quiera, el contenido que quiera, y esto está completamente fuera de la regulación, por lo cual ya nace una ley que es completamente obsoleta y vieja para una tecnología que viene, que está impuesta en el mundo y que queda fuera de la regulación. Es una... Tenemos y ahora seguimos. Varela, el diputado Peña decía no se regula nada vinculado con Internet y además es impone contenidos, por ejemplo un canal de deportes que se le impone contenidos. 3 aspectos. 4 primero, esta ley está a estudio. Hay cosas que vamos a modificar, quiero aclarar. Y recibimos todas las propuestas, porque esto yo siempre lo señalo, estamos conformando como una especie de gran puzzle. Y cada delegación que viene, cada persona que nos visita, da una visión sobre esta ley que vamos incorporando para las modificaciones que sean necesarias. Yo coincido con el tema de Internet, quiero aclarar. El tema es que en el mundo no se ha regulado la Internet, salvo para prohibirla. Cuando encontremos la forma de hacerlo, lo vamos a hacer. Porque yo coincido, sí, que Internet es lo que viene y que necesariamente debería haber una cierta regulación. Es muy difícil hacerlo, en la medida que no manejamos nosotros la producción de Internet. Pero el mundo está buscando cómo hacerlo y cuando tengamos una forma de regularlo democráticamente, también lo vamos a hacer. Pero 2 aspectos. Me llama mucho la atención el concepto de que las libertades no deben estar en las leyes. Hay que borrar varios capítulos de la Constitución, Peña. Las libertades yo prefiero que estén garantizadas en el texto expreso para que nadie tenga el mínimo nivel de discrecionalidad para afectarlas. Por ejemplo, pero como tenemos... La libertad de expresión, la libertad editorial, la libertad de opinión, todo debe estar, más allá de que sea patrimonio común de los uruguayos, prefiero que esté garantizado por el texto legal. Es una práctica normal. Y otra cosa, si se considera injerencia en
en los contenidos, el hecho de establecer cuotas de pantalla o cuotas de producción nacional, yo lo voy a defender. Es una tendencia del mundo. Los países más liberales lo tienen y son más exigentes inclusive que nosotros. La cuota pantalla. La cuota pantalla y la cuota de producción nacional. Lo que sí es cierto que tenemos que trabajar sobre el contenido para establecer claramente la forma como ésta se expresa a los efectos de no afectar justamente las líneas editoriales de los distintos medios de comunicación. En esto estamos trabajando. No en el concepto. Defendemos que la producción nacional esté porque los medios de comunicación audiovisual son también parte de nuestra soberanía cultural y de nuestras señas de identidad. Tenemos que hacerlo de tal manera de compatibilizar para que no afecte ni la línea comercial ni la línea editorial de los medios que tengan esa obligación de cumplir. Primer punto. Como lo dice Varela, en el Uruguay tenemos la Constitución. Y la Constitución, hay que respetar lo que dice la Constitución. Y las libertades del Uruguay y de los uruguayos las tenemos garantizadas en la Constitución de la República. Por eso muchos de los términos que tienen este proyecto de ley van contra esos derechos y contra esas libertades que nuestra Constitución de la República marca, y por lo cual también, y si este proyecto de ley avanza, nos exponemos en el Uruguay a juicios importantes por parte de quienes hoy ven afectados sus derechos legítimos. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, dueños de canales de televisión, dueños de medios que han contratado y que tienen un negocio legalmente establecido en el Uruguay y que se le cambian absolutamente las reglas de juego y que los habilita a generar juicios importantes contra el Estado, como lamentablemente lo vamos viendo ley tras ley y edición tras edición, de que el gobierno pone arriba de la mesa leyes que se les aclara y se les dice claramente que tienen carácter inconstitucional y que después tenemos todos los uruguayos que terminar pagando juicios o devolviendo dinero. Y esa es una realidad incontrastable. Lo que nosotros tenemos también, y no va por la no defensa de los medios nacionales y la producción, que hay que apoyar y que hay que colaborar y que habría que tener mucho más recursos de lo que se le dan hoy a quienes tienen la posibilidad o quieren producir en definitiva, productos nacionales, que vaya si todos queremos y apoyamos. Pero eso no se hace a través de un control de una ley de medios ni por obligación. Acá estamos en un canal del Estado. Acá también esperamos a través de esta ley la superposición de organismos. Vamos a tener 4 organismos que terminen controlando los medios de comunicación. Se han olvidado del SODRE perfectamente en esta ley. Se genera un nuevo organismo de control de los medios en Presidencia de la República. ¿Qué es lo que termina pasando con la URSEC? O sea, vamos a convivir con el SODRE, vamos a convivir con un organismo que controla los medios de comunicación desde Presidencia de la República y vamos a convivir con la URSEC, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cortita, sí. Así ya terminamos. Y cuando hablamos de lo que se exige en pantalla, que veo que muy poco tiene que ver, y lo hablo como político que no nos parece, muy poco tiene que ver la obligatoriedad de imponerle a los canales 15 minutos de propaganda política, que no es la transmisión de contenidos de programa que los partidos políticos tienen para la población, que eso está correcto, que la gente 15 minutos gratuitos. Gratuitos, pero de propaganda, que es distinta a decir, bueno, aquí yo tengo mi programa y el Partido Nacional, por ejemplo, el Frente Amplio, tiene un programa al cual le quiere comunicar a la población. Es propaganda que puede ser perfectamente engañosa o como se quiera llamar, cada uno tendremos opinión de la campaña del otro partido, pero la realidad es que campañas publicitarias gratuitas y obligatorias a través de una ley. Nos parece un disparate. ¿Por qué 15 minutos gratis, diputado? Eso está en discusión. Y lo vamos a seguir conversando porque todos, insisto, hay 183 artículos que estamos dispuestos a trabajar. Eso sí, si trabajamos con interlocutores que ya me dicen que me van a derogar la ley, desestimula un poco el trabajo, yo lo comprendo. Nosotros vamos a trabajar para perfeccionarla. Quiero decir algo, esta ley la vamos a trabajar para defender los intereses de todos, no solo de los dueños de los canales. Yo veo que acá hay mucho énfasis en los dueños de los canales, los dueños de la radio. Nuestra preocupación es el universo que incluye a los dueños de los medios, a los espectadores, a los trabajadores, a los artistas nacionales que van a tener oportunidades que hoy no tienen. Pero insisto, esta es una ley garantista. Esta es una ley que moderniza la legislación, que da derechos, yo no escucho hablar de eso, que por primera vez defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes a partir de un comité técnico que durante más de un año trabajó con todos los actores y que llegaron a acuerdos, por lo tanto no veo cuál es lo autoritario de imponer determinadas normas que fueron convenidas por todos los actores, incluyendo los medios de comunicación, y están las actas, hay un libro sobre eso. Incorpora y crea 3 espacios nuevos o diferentes.
la televisión pública, la privada y la comunitaria, generan una institucionalidad que somos críticos de la que viene la ley. Nosotros queremos que el organismo de Contralor sea absolutamente independiente del Poder Ejecutivo. Así que vamos a establecer modificaciones. Y vamos a trabajar fundamentalmente, no solo en la línea de modernización, sino en la línea de la democratización y de la transparencia. Porque en este país, que se adjudicaron medios de comunicación sin ningún mecanismo de transparencia, e inclusive se incorporaron en algún periodo de gobierno más de 65 medios de comunicación, muchos de ellos en el año electoral o después de haber perdido las elecciones. Eso no era un acceso democrático. El Frente Amplio impuso una ley, por acá no se dice... Ponga ejemplos, diputado. Sí, de le lo voy a que explicar. Dice. Gobierno del doctor Lacalle. Se incorporaron, se dieron 65 permisos de radio. 60, y esto es objetivo, en el último año de gobierno. 15 luego de las elecciones. Segundo gobierno del doctor Sanguinetti. Se entregaron 70 radios. 36 a pocos días de dejar el gobierno. Debo señalar, como distinción, no hubo una sola radio entregada durante el gobierno del doctor Jorge Valle. ¿Qué hizo el Frente Amplio? Votó la ley 17.090. ¿Qué establece la ley 17.090? Que un año antes de las elecciones no se puede otorgar ninguna frecuencia, ni de radio ni de televisión. En octubre vence el plazo de entregar alguna frecuencia. Y 6 meses después de las elecciones, para evitar estos escándalos, tampoco se puede entregar. Entonces, esta ley es coherente con ese tipo de temas. Es coherente con que se haya sacado el delito. Usted es periodista. El delito de difamación, que era una espada de Damocles sobre los periodistas, la eliminamos. Es coherente con el hecho del acceso a la información pública, con que se haya creado una ley para radios comunitarias. Entonces, hay una línea de trabajo que va por la línea de la libertad, de la democracia. Yo rechazo, porque es absolutamente fuera de lugar, y nadie me lo puede demostrar objetivamente, que esta es una ley autoritaria, obsoleta, etcétera, etcétera. Diputado, ¿es verdad que durante la administración Lacalle se entregaron 65 radios entre el periodo electoral y después de la elección? Bueno, no tuve nada que ver con el gobierno del doctor Lacalle, pero la realidad es que se han entregado, me imagino, en todos los gobiernos, y también ha entregado el Frente Amplio. Bueno, podemos hablar, cómo se llama, la regularización de cientos de radios comunitarias en prácticamente todo el país, que muchas de ellas también sabemos a qué organizaciones pertenecen. Entonces, acá las formas y la realidad es que acá estamos actuando sobre una cosa mucho más fuerte, que es la libertad en esos medios que se terminan entregando, y no estamos acá defendiendo los intereses de algunos dueños, estamos defendiendo los intereses de los consumidores y de quienes tenemos la libertad, y nada más libre que la libertad para no regularla, y esa es la realidad, porque se termina, acá lo que se está intentando es regular específicamente algunos medios y no los temas de fondo, porque la realidad... Hoy, al dejar la Internet afuera, simplemente aquí ya estamos dejando gran parte del mercado desregulado, por lo cual directamente vamos a tener el problema de lo que no quieran ver los medios que en definitiva tenemos. Hoy tienen prácticamente acceso a todos los medios que se les ocurra para ver lo que quieran. Entonces la realidad es que nosotros sí insistimos en que esta ley es muy peligrosa, que esta ley es perjuiciosa para quienes sí tienen medios, es discriminatoria, es autoritaria, y vamos a hacer todo lo posible para que esta ley no avance, porque realmente de lo que se trata esta ley, y sobre todo a un año de las elecciones, y escuchando sobre todo lo que tiene para decir el Frente Amplio, estamos directamente atacando e intentando intimidar a los medios de comunicación en un tiempo donde se vienen tiempos complicados. Diputado, 30 segundos. Andebu, en la Comisión de Industria hace pocos días, señaló que durante este gobierno y el gobierno anterior no habían tenido una sola llamada telefónica, como era habitual en otros periodos, para intimidar a algún periodista o algún medio de comunicación. Por lo tanto, ni este gobierno ni el anterior, en el Frente Amplio, ha tenido ninguna injerencia en los medios. Segundo, la regulación de las radios comunitarias no ha significado entregarle permiso a cientos de radios. Al revés, lo que se eliminaron y se están eliminando son las radios piratas, muchas de las cuales no están en manos de Frente Amplistas. Habría que ir al interior del país, yo sé que el diputado Peña va, a ver qué vinculación hay con algunos dirigentes de determinados partidos y algunas radios piratas no comunitarias que existen. Tercero, yo creo en la regulación. La desregulación, que es una concepción liberal, le ha traído muchos males no solo al país, sino al mundo. Yo creo en la regulación democrática, la regulación responsable, porque la vida está regulada por la ley. ¿Por qué los medios de comunicación no? Sin injerencias, insisto, con absoluto respeto a su línea editorial, a la libertad de expresión,
pero sí con una regulación que nos asegure los derechos también a los consumidores. Porque desregular implica que mis hijos puedan ver en un horario cualquier barbaridad. Eso es desregular. Cuando yo regulo el horario de protección al menor, cuando yo establezco qué es lo que los niños no pueden ver a determinada hora, ¿eso es un problema? ¿Eso es regulación? Eso, a ver, diputado. Sí, bueno, a ver, dentro de esa regulación de cuidado de los niños, por ejemplo, está la prohibición en los informativos del mediodía y de la noche de algunas escenas policiales y de algunas cuestiones que sobre todo suceden en la realidad de hoy, digamos, del control de la información. Eso es la prohibición de propaganda. ¿Pasaría usted a mediodía y en la noche la ejecución del yo creo que es un tema de periodistas. Yo creo que es un tema... Acá hay gente que, por ejemplo, tiene algunos canales que no son nacionales en los cables, que tienen directamente todo ese tipo de oferta, y gente va con el control remoto y cambia y pone ese canal. Y le tiene ganas de verlo. Acá yo creo que la realidad, hay una ética periodista que creo que en el Uruguay es bastante diferente. Eso tiene que pasarse. No estoy a favor de regularlo. Gracias a Dios tenemos un estilo periodístico que como tú y gran parte de los periodistas del Uruguay no tenemos ese estilo. Esas y imágenes no tenemos por qué regularlo por ley. Yo no lo pasaría. pasaría tampoco, pero no me tiene que decir la ley que no la pase. Yo no pasaría 40 veces el asesinato de la Pasiva como se pasó. Yo no lo pasaría. Eso no es informar. Yo puedo informar de un crimen... Y por eso vas a hacer una ley para prohibirlo. No, yo no voy a hacer una ley para prohibirlo. Eso, voy a hacer una ley mucho más amplia. 183 artículos que garantizan muchas cosas, Peña, no me lo lleve a un artículo. Es controlar mucho más. Pero yo quiero controlar algunas cosas, claro que quiero controlar. Porque el propio canal de televisión después admitió que pasar 40 veces el mismo crimen era un error. Exacto, los periodistas de ese canal le señalaron... Es una ética periodista que gracias a Dios la tenemos, pero no la necesitamos tener por ley. Bueno, algo pasó para que, insisto, 40 veces o más se mostrara la misma escena de un joven matando a un trabajador. ¿Eso es necesario para subrayar una noticia? Creo que no. Bueno, pero dentro de una noticia, no lo que lamentablemente, y acá vamos al fondo del asunto, que nosotros queremos y estamos diciendo, en un país en donde tenemos tantos asesinatos y tantos problemas de inseguridad, lamentablemente, en vez de estar controlando la información de lo que pasa, lo que deberíamos es estar trabajando para cambiar una realidad de inseguridad que en el Uruguay tenemos. Eso no es una contradicción. Eso no es una contradicción. Se está trabajando en cada uno de los temas y esta ley no tiene nada que ver con el tema de la inseguridad. No confundamos las cosas. No prohibamos comunicar las cosas que pasan. Peña, no confundamos las cosas y vayamos seriamente a un análisis de la ley y no nos quedemos en 3 consignas para justificar lo injustificable. Vayamos en serio a un análisis de cada uno de los artículos. Bueno, entonces vamos a quedar artículo por artículo para la próxima, porque para la próxima. La realidad con Don Varela. Gracias por haber venido a ambos. Hacemos una pausa, ya seguimos.